Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos ustedes. En el video de hoy vamos a aprender cómo realizar un corte de cabello para niña recto, paso a paso. Los materiales que vamos a usar para este video son un peine de desenredar de diente ancho o peine jumbo, un peine de cola de ratón, punta metálica como este que tenemos aquí para hacer las divisiones, un atomizador de agua, pinzas para sujetar el cabello, por supuesto las necesitamos siempre que vamos a trabajar cabello largo, una tijera de cortar cabello y una capa protectora para proteger a mi modelo. Lo que podemos observar aquí es que este cabello ya se había cortado antes, pero del crecimiento de los últimos meses ya ha perdido su forma. La idea es mejorar esta forma y lo primero que vamos a hacer es humedecer ligeramente el cabello en las zonas donde voy a cortar. Para eso uso este atomizador con agua, a ligeros toques, agua, y con la mano que tengo libre voy distribuyendo la humedad de esta manera. Recuerden, siempre que voy a cortar con tijera, lo más recomendable para la salud del cabello es que el cabello esté limpio, húmedo y desenredado. Cabello para corte a tijera, limpio, húmedo y desenredado. Este es un procedimiento muy simple, pero no por eso deja de ser un procedimiento profesional. Para que lo implementen en sus peluquerías o en sus barberías. Ahora, para sus efectos, el desenredado del cabello, voy a usar este peine. Este es un peine de diente ancho, peine de desenredar, con el ánimo de no maltratar y no romper el cabello de mi clienta. Cuando yo uso un peine más pequeño, de diente pequeño, el cabello tiene más tendencia a reventarse, a romperse en el proceso de desenredado. Por eso es que yo recomiendo este peine de diente ancho siempre para desenredar. Este tutorial lo hago con mucho cariño y va dirigido a todas aquellas personas que todavía no tienen bien claro cómo realizar este proceso o que quieren aprender una nueva técnica para mejorar la técnica que ya conocen. Siempre que voy a cortar con tijera, cabello limpio, húmedo y desenredado. Ahora voy desenredando muy bien el cabello, humedeciéndolo bastante bien. Recuerden, poco a poco y con la mano que tengo libre voy distribuyendo la humedad. Ahora, si ustedes quieren utilizar un tratamiento nutritivo, también pueden hacerlo con el ánimo de favorecer el proceso. El siguiente paso que voy a realizar es bastante simple. Para el siguiente paso voy a dividir el cabello en cruz. Hago una línea aquí por detrás de la oreja, de esta manera. Otra línea aquí por detrás de la oreja. Permítanme un momentico, yo acomodo un poco el modelo para que ustedes lo puedan ver bien desde aquí. Dos líneas por atrás de la oreja, de esta forma, que queden así, por el lado izquierdo, y repetimos el mismo proceso por el lado derecho. Ahora, que quede más o menos así, ¿de acuerdo? Ahora, para la parte de atrás, la división que voy a hacer es bastante simple. Voy a tomar este cabello, el de la parte de atrás, no el de los laterales, solo el de la parte de atrás, y lo voy a dividir en dos secciones de forma horizontal, parte superior y parte inferior, de la siguiente manera. Ahora, para separar el cabello, pues utilizo un caimán en la sección superior y dejo dos secciones divididas de esta manera, parte superior y parte inferior. El peine que utilicé para hacer las divisiones es este peine
punta metálica o peine de cola de ratón que les recomiendo que tengan para que puedan hacer sus divisiones sin ningún problema. Ahora voy a peinar hacia abajo de esta manera. Permítanme, yo acomodo bien la modelo para que puedan ver. Es que es un poco difícil. Para el primer corte voy a utilizar esta tijera, una tijera de corte de cabello y un peine de 6 milímetros. En este caso voy a empezar mi corte por la parte izquierda. Para que puedan ver mejor, voy a acomodarme a este lado. Ahora voy a llevar una línea recta a los 0 grados, que significa totalmente hacia abajo, y voy a cortar de la siguiente manera. Una línea recta, de esta manera. Este primer corte lo voy a llamar mecha guía o mechón guía. Es la referencia que voy a usar para poder cortar todo el resto del cabello. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengo cortada mi mecha guía de esta manera, para que la vean, paso a hacer el siguiente corte. Recuerden, una línea completamente recta sobre esa misma mecha guía, cosa que se vaya viendo un poco recto, justo como lo vemos aquí. Para esto podemos usar varias técnicas, pero esta es una manera. Peinamos el cabello hacia abajo y me vengo cortando a pulso. La otra forma es, mantengo la proporción. Hay que tener en cuenta estos pelitos más pequeños que armonicen con la mecha guía que acabamos de cortar. Entonces ya tengo mi mecha guía muy recta. Para esto tengo que peinar muy bien el cabello, de estar húmedo, porque si el cabello no está húmedo, entonces no voy a tener ese resultado agradable y profesional que es el que busco. ¿De acuerdo? Voy peinando. Peinar y ser reiterativo con el peinado es muy importante para tener ese resultado limpio que queremos. Como lo podemos notar, ella tenía una disparidad en el corte, por lo que tenemos que esforzarnos para que quede bien hechecito el corte sin quitarle tanto de largo, ya que las niñas, ellas a veces sufren para que les crezca el cabello, tienen que esperar mucho tiempo y a mí no me gusta quitarles tanto cabello. Una cosa que yo puedo hacer es ubicarme al frente del modelo, bien al frente de mi modelo. Voy peinando para tener un buen campo de visión y me pongo al nivel del corte que estoy realizando para ir quitando todas estas punticas poco a poco. Importante ser reiterativo con el peinado. Agradezco mucho a todos ustedes por el apoyo. Cada vez somos más en el canal. Recuerden, si quieren aprender a hacer bien este proceso, ver todo el video desde el principio hasta el final. De esta manera les va a quedar muy claro. Ahora vamos a cortar la parte superior. Suelto el cabello que tenía agarrado con el caimán y voy a llevar todo el cabello hacia abajo. Es muy importante peinar bastante bien, poco a poco. Ya no voy a cortar aquí a pulso, no, ahora voy a levantar ligeramente, sujetándolo con estos dos dedos, así, de esta forma, justo aquí. Y sobre la mecha guía, ahí se alcanza a ver, sobre la mecha guía, ahí se nota, voy a cortar al mismo diámetro, justo así. Llevo hacia abajo y tomo más guía que cabello para cortar, y aquí yo puedo notar la mecha guía perfectamente bien. No sé si ustedes ya lo alcanzan a visualizar. Peinar mucho es importante, es una de las claves más importantes para este tipo de corte. Voy peinando y estas punticas, estos excesos son los que voy cortando poco a poco. Entonces, tomo mi mecha guía justo aquí, permítanme para que puedan ver,
paso el peine aquí y sobre la mecha guía corto. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Para eso me tomo mi tiempo de poder mostrarles bien. Elevo el cabello de esta manera, paso el peine aquí y sobre la mecha guía corto. De esta forma hasta que poco a poco vamos notando ya el resultado del trabajo que estamos haciendo. Justo así. Por favor, si el video es de su agrado, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que sepan cuando subo un video, ya que eso me ayudaría muchísimo si los videos son de su agrado. La verdad, yo me esfuerzo bastante para poder ser claro y poder transmitir en la medida de lo posible lo más que pueda. Vamos a ir cortando poco a poco. Poco a poco vamos peinando y vamos cortando. Permítanme, yo me voy a acomodar mejor. Ahora en la parte izquierda, para esto vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Algunas personas o para algunas técnicas se lleva este cabello hacia adelante. Se puede hacer, pero en este caso yo voy a llevar la parte delantera hacia atrás, de esta manera. Y voy a seguir peinando. Justo aquí tengo la mecha guía. De esta manera es muy práctico y muy fácil hacer un despunte para niña o para cualquier tipo de cabello medio o largo. Aquí poco a poco vamos viendo el resultado. Esto está muy bien y es una forma fácil de cortar todo tipo de cabello, medio o largo, sea liso, sea ondulado, y vamos cortando poco a poco. Ya para finalizar vamos a venir cortando lo que viene a ser el flequillo. Noten que esta clienta no tenía el cabello parejo, lo tenía muy desproporcionado en su forma. Entonces, para poder equilibrar la forma utilizamos esta técnica. Vamos a llevar ahora la modelo aquí hacia el frente. Una vez tengamos la modelo aquí al frente, vamos a seccionar lo que viene a ser la parte del flequillo. Recuerden, esa parte del cabello que de manera natural tiene tendencia a caer sobre el rostro. Vamos a tomar la cantidad de cabello necesaria y equilibrada, no mucho, tampoco muy poco, para que tenga un buen resultado. Una vez lo tengo aquí listo, voy a tomarlo ligeramente hacia el frente. Ligeramente hacia el frente. Es un poco difícil acomodarme aquí para la cámara, pero voy a intentarlo. La verdad me esfuerzo para que ustedes puedan ver lo mejor posible. Aquí hacia abajo. Recuerden, si el video es de su agrado, si les gusta la información que están viendo, por favor suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como este. Además, activen las notificaciones para que sepan cuando subimos un video nuevo. Entonces vamos hacia abajo, de nuevo hacia abajo, de esta manera, permítanme, y cortamos un poquitico lo que excede, lo que sobra, creando otra línea recta para que el flequillo nos dé un efecto bien agradable. De esta manera. Este debería ser el efecto. Ahora sí, si sale algún pelito que sobresalga, lo quitamos de a poco y así lo vamos a dejar. Este efecto para el flequillo es muy apropiado, ya que me permite peinar el flequillo hacia la izquierda o hacia la derecha y se va a ver muy apropiado. Recuerden, este viene a ser en parte el resultado de nuestro corte ya terminado. Ahora voy a perfilar las puntas. Este efecto se los recomiendo en sus peluquerías, en sus barberías, para que quitarle un poco de solidez a las puntas, para que no queden así macizas y apretadas, sino para que queden un poco más sueltas. ¿Cómo vamos a realizar este efecto? Vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar cada una de las secciones peinando el cabello hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Fácil, aproximadamente cada medio centímetro. Medio centímetro, 1, 2, 3,
4 y 5 y 6. Calculen medio centímetro aproximadamente. Esta técnica de perfilado de puntas para quitarle solidez a los cortes rectos. Recuerden por favor seguirnos en nuestras otras redes sociales si el contenido es de su agrado. Tenemos un grupo en Facebook donde aclaramos dudas respecto a todos estos temas, y no estoy solo yo, tenemos un grupito de profesionales que nos ayuda a aclarar todo tipo de dudas con respecto a estos temas de la peluquería. Ahora voy a peinar mi modelo y en un momento vengo y muestro cómo quedó nuestro corte. Este es el resultado final de nuestro corte de cabello ya terminado. Espero de verdad de todo corazón que el video haya sido de su agrado, pero sobre todo de su utilidad. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerla aquí a través de los comentarios. Yo estaré encantado de ayudar a solucionar cualquier pregunta que tengan con respecto a este proceso. Muchas gracias por estar. Academia de Belleza Limagen. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.